Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fai Video Game Show. Yo soy Fai y el día de hoy les traigo una granja de cultivos totalmente automática. Y en esta ocasión les estoy dejando los materiales que vamos a necesitar aquí abajo en la descripción del video. Ya que van a bajar a esa sección, aprovechen para suscribirse al canal y dejar su like en el video. Ahora sí, comencemos. Ya estamos una vez más dentro de Minecraft y en esta ocasión estamos frente a un castillo que no es el mío, pero aquí vamos a construir esta granja. Recuerden que en esta ocasión hemos dejado los materiales que vamos a necesitar en la descripción del video para que los puedan revisar con calma. Como siempre vamos a iniciar poniendo nuestra zona de recolección. Vamos a hacer un agujero de 2 bloques de profundidad. Nos agachamos, ponemos nuestros soltadores de esta manera y en esta ocasión vamos a poner un cofre doble porque esta granja va a dar mucho más alimento y vamos a hacer nuestro mecanismo para que funcione los soltadores que nos lleven la comida hasta arriba. Vamos a bajar hasta el soltador que está ahí abajo y ya me pasé un bloque, ahorita lo rellenamos. Entonces vamos a rellenar este agujero y vamos a poner el mecanismo que ponemos siempre en las granjas, volteando de espalda al soltador. Vamos a brincar, vamos a poner un comparador de piedra rojiza. Luego vamos a poner un bloque de construcción, en este caso voy a poner tierra, que es lo que tengo a la mano. Después ponemos un repetidor y un repetidor mirando hacia los soltadores. Después vamos a rellenar ahora con la piedra rojiza, déjenla recojo de aquí del cofre. Y vamos a poner entonces aquí piedra rojiza en estos 4 puntos. Ahora ya podemos tapar aquí nuestro mecanismo para que se quede ya oculto y no se note que está aquí el mecanismo. Aquí lo tapamos con la misma tierra. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a recoger nuestras tolvas y vamos a hacer una perforación igual de 2 bloques atrás, justo atrás donde están los soltadores. Vamos a hacer un camino de 16 bloques de largo. Aquí el truco que vamos a utilizar es que si nos quedamos parados vamos a estar haciendo un camino de 5 bloques. Entonces hacemos esto 3 veces y con el bloque que ya teníamos excavado ya nos van a dar exactamente los 16 bloques. Fijan, aquí es la tercera y vamos a dejar con la pala picado y ahí están. Son exactamente 16 bloques y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestras tolvas justo atrás del soltador. Para eso nos vamos a agachar y vamos a ir poniendo nuestras tolvas una detrás de la otra, apuntando todas hacia el soltador del principio. Ya que llegamos a la última, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar esta ubicación. Esta última que vamos a poner es nuestra tolva central. Yo la voy a marcar con unos bloques de diorita pulida que traigo por aquí. Vamos a llevarnos diorita pulida y granito pulido, que es lo que vamos a usar para marcar nuestra zona de construcción. Con el granito, con la diorita pulida, vamos a poner aquí en el centro. Ese es justo nuestra tolva central. Y ahora a los lados vamos a hacer una especie como de cruz. Vamos a quitar 2 bloques de profundidad. Aquí, aquí y aquí. Entonces aquí vamos a poner nuestras tolvas conectadas hacia la tolva central. Vamos a poner apuntando hacia la tolva del centro y luego una apuntando hacia la tolva de arriba. Hacemos lo mismo aquí, tolva del centro y tolva hacia abajo. Apuntando a la tolva del centro y apuntando a la tolva de abajo, aquí. Aquí ponemos nada más la que apunta hacia abajo y ya tenemos nuestra cruz. Y vamos ahora a quitar las esquinas de esta cruz. Vamos a hacerlo un cuadrado. Nos va a quedar un cuadrado de 3×3. Este los voy a poner con granito pulido. Aquí, aquí, aquí y aquí. Esto es para marcar la zona donde vamos a tener a un aldeano. Voy a poner aquí esto porque voy a poner un carrito con una vagoneta. Y aquí están las vagonetas. Voy a llevarme también las vagonetas con tolva de una vez. Y vamos a llevarnos los rieles porque si no, no los va a poder poner. Vamos a poner los rieles aquí en donde está marcado. Vamos a ponerlo aquí sobre la tolva. Primero los rieles. Ahí están. Y lo voy a poner aquí sobre la tolva. Me agacho y no, este no me va a servir. Voy a ponerlo de este lado. Voy a quitar este riel. Y voy a poner ahora el camino de granito. Aquí estoy, el granito este que estoy poniendo es solo temporal. Voy a quitar este de aquí del centro.
Y voy a poner ahora sí el riel aquí. Este riel va a ir apuntando hacia el centro, ¿ya lo vieron? Pongo aquí nuestro carrito y lo empujo para que quede ahí en el centro. Ahora sí quito estos bloques de granito que están aquí alrededor, nada más eran como una guía para que no se fuera el carrito. Y déjenme ir por el riel que se me quedó acá, que se quedó ahí. Aquí está, vamos a recoger todo de una vez de este cofre. Y vamos a poner ahora sí los rieles. Debemos de tener 8 en total, aquí ya tenemos uno puesto. Y vamos a darle vuelta a toda esta sección donde están las tolvas, nos agachamos y ponemos todo alrededor de ese carrito. Ahora con cuidado de no quitar el carrito vamos a quitar las esquinas, estos rieles de las esquinas, porque aquí vamos a poner vidrio. Aquí ya traje el vidrio y vamos a poner de 3 niveles de altura, ahí está. Y de este lado también, y cerramos en el centro, vamos a jalarlo para acá. Igual 2 bloques de altura y cerramos desde aquí. El del centro también lo vamos a tapar, vamos a ponerlo de una vez y vamos a poner aquí y jalamos hasta acá. Aquí vamos a poner nuestras vagonetas con tolva en estos rieles donde están las tolvas. Esto es para interceptar donde van a ir lanzando los aldeanos la comida para nuestro aldeano que va a estar encerrado en el carrito del medio. Ese carrito del medio lo vamos a dejar ahí un momento. Vamos a poner estas escotillas de abeto para que los aldeanos no puedan acercarse tanto. Vamos a dejarlos así cerrado, apuntando hacia la parte de abajo del cristal, de esta manera, así en los 4 lados, para que no se puedan acercar tanto los aldeanos a ese aldeano que va a estar encerrado. Y ahora vamos a marcar aquí, vamos a contar hasta el final. Vamos a poner una marca de granito justo detrás del cofre. Eso lo vamos a poner porque esa va a ser como el límite de nuestra granja aquí. Y vamos ahora a contar desde aquí donde está la tolva, vamos a contar 4 espacios y en el cuarto ponemos un bloque de granito pulido y todo lo demás lo vamos a rellenar ya con tierra. Esto va a ir tapado así. Aquí vamos a poner diorita pulida y vamos a hacer lo mismo en los 4 frente a las 4 tolvas, a las vagonetas con tolva, para tener un terreno ya más parejo. Vamos a hacerlo así. Aquí vamos a quitar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y por último 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a empezar a marcar ya con el granito. Aquí el último es el que ponemos con granito, así. Y los del centro los vamos a poner con diorita, de esta manera. Y vamos a quitar ahora sí todo lo que es la zona que va entre las marcas que pusimos. Ya que tenemos toda nuestra plataforma rellena, nos debe quedar algo así. Esto lo ponemos para que no se vayan a generar animales en esta zona, o tampoco se vayan a generar pillagers y nos vayan a atacar a los aldeanos que van a estar aquí. Esa zona que está dentro del granito va a ser una zona segura. Lo que vamos a hacer ahora es poner otro perímetro todo alrededor de esta zona, donde vamos a tener nuestros cultivos. Entonces esta zona blanca va a ser la zona central, pero lo que esté entre las marcas de granito, esa que está ahí y esta que está aquí, eso van a ser zonas de cultivo. Y vamos a poner también, a extender estas orillas del cuadrado. Va a quedar como un gato gigante, como un juego de gato. Lo van a ver ya en un momento más. Y listo, ya que lo tenemos así, nos debe quedar de esta manera. Son 8 cuadros de 9 por 9, sin contar el del centro, claro. Y aquí es donde van a trabajar nuestros aldeanos. Ahora lo que vamos a hacer es que en cada uno de ellos vamos a poner en el centro, vamos a hacer un agujero donde vamos a poner agua. Esto es para que vayan creciendo nuestros cultivos. Vamos a hacer primero los agujeros, vamos a bajar de aquí. Y vamos a ir poniendo, vamos a contar de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 5 hacia adelante. 2, 3, 4, 5. Ahí vamos a marcar. Aquí vamos a rellenar porque se está un agujero ahí muy grande. Pero ya que tenemos aquí el centro, solamente contamos igual 5, 2, 3, 4, 5. Ahí no importa la tolva, está bien.
Ahora sí, ya que tenemos todas las zonas marcadas, vamos a poner el agua. Hay que tener cuidado en esta primera zona donde tenemos la tolva. No hay que apuntar a la tolva porque si apuntamos ahí vamos a perder el agua. Vamos en esta ocasión nada más a apuntar. En todas las demás está bien, si lo apuntamos hacia abajo no hay ningún problema. Pero en esta vamos a apuntar al bloque de al lado, justo al de arriba, no a la tolva. Vamos a apuntar un poco más arriba, van a ver, ahí. Y vamos ahora sí ir poniendo toda el agua en nuestros centros. Así, de esta manera. Ya que tenemos todos los centros con agua, nos debe quedar de esta manera. Ahora, para que los aldeanos no se caigan ahí, vamos a ir poniendo losas de abeto. En este caso yo traje de abeto. Vamos a poner la losa justo aquí apuntando hacia la parte de arriba, en cada uno de los centros, así. Esto no nos va a quitar el agua y va a dejar que los aldeanos puedan caminar, pero tampoco va a ser necesario, porque de hecho creo que vamos a ir poniendo junto con las losas, vamos a ir poniendo los bloques de compostador. Vamos a recoger aquí, ponemos, y justo sobre la losa vamos a ir poniendo los bloques de compostador y vamos a ponerlos de una vez en todos. También si quieren comerciar con los aldeanos se pueden ahorrar una parte del cultivo. Quitamos esto y ponemos hasta acá los bloques de granito para que se acerquen a las esquinas a trabajar. Vamos a terminar de poner nuestros bloques de compostador. Y ya que los tenemos los bloques, vamos a arar toda la tierra, toda la zona verde que haya quedado dentro del granito, la aramos. ¿Qué tal amigos? Les agradezco por haber llegado hasta esta parte del video. Si les está gustando pueden dejar su like o también pueden dejar su dislike, porque les tengo una mala noticia. Una vez que estábamos editando este video nos dimos cuenta de que iba a quedar demasiado largo, por lo que decidimos entonces segmentarlo en dos partes, siendo esta la primera parte, y vamos a dejar aquí arriba en una tarjeta un enlace a la segunda parte una vez que esté disponible. También pueden suscribirse al canal para estar notificados en cuanto se suba la siguiente parte. De cualquier manera, le estaríamos terminando el video del día de hoy hasta aquí. Les agradezco bastante y nos vemos.